aquí en Noticias 24 con noticias internacionales. Ponemos el foco en lo que está ocurriendo en Irán con las mujeres, porque al menos 76 muertos y más de 1.200 detenidos han dejado las violentas protestas en Irán tras el asesinato de una joven por no llevar bien puesto el velo islámico. Para analizar lo que está ocurriendo en ese país, nos acompaña hasta ahora Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos a esta hora. Bueno, partamos por el contexto, ¿cierto? Porque la verdad es que llama la atención que el que una joven de 22 años haya estado caminando por la calle con el velo islámico mal puesto, que significaba tener dos mechones que se le veían. La detuvieron por eso, ¿cierto? La llamada policía moral, y termina bajo custodia de la policía muerta. Esto es lo que gatilla esta cantidad de protestas. Explícanos qué es lo que hay detrás, porque obviamente no es solamente la muerte dramática de esta joven, sino que es algo que estaba contenido al interior de Irán y la situación de las mujeres, ¿o no? Así es. Bueno, Irán es un país que todavía tiene un orden institucional bastante tradicional desde el punto de vista de la vinculación del Estado con la religión. Desde el año 1979, Irán es una república islamista que tiene todavía un jefe supremo, ¿cierto?, que es el jefe de Estado y que además gobierna bajo un prisma religioso muy importante. Por lo tanto, además del jefe de gobierno, que es Ebrahim Raisi, ¿no?, que tiene una representación política importante, hay un jefe de Estado que representa, digamos, un orden religioso y que opera bajo un marco institucional, exigencia religiosa y moral, además de política. Por lo tanto, el rol de la policía moral y de otras instancias donde por ley islámica, ¿no?, los derechos de las mujeres se encuentran restringidos, es parte de una política de Estado, lo cual ciertamente legitima, digamos, el accionar de este tipo de instancias que ciertamente son antidemocráticas y muy autoritarias. Ya, y por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy día, ¿cómo lo describirías, Luis, o cómo explicarlo para entenderlo desde acá, ¿cierto? ¿Esto se parece en algo o tiene algo que ver con lo que ocurrió durante la primavera árabe en distintos países de Medio Oriente también, que quisieron rebelarse de alguna manera a gobiernos más bien autoritarios o con una ley islámica como la que rige en Irán? ¿Se parecen algo a esas revoluciones? Bueno, ciertamente que hay elementos en común. Lo que diferencia la primavera árabe de la situación actual de Irán es que los casos, por ejemplo, que terminaron con la salida de Hosni Mubarak en Egipto o Gaddafi también en su momento en Libia, tienen una expresión desde el punto de vista de hechos de corrupción y que apelaban a la desigualdad económica en cómo son constituidas estas sociedades. Actualmente, este caso que está ocurriendo en Irán tiene ciertas similitudes porque también es un país que está pasando por una crisis económica importante. Hay un 50% de inflación en este momento y este es un hecho que gatilla, ¿no?, una demanda social que viene creciendo desde el punto de vista del sector femenino, porque los derechos de las mujeres, desde la instauración de la República Islámica Chiita durante la década de los 80, ha dejado muy restringidos los derechos de la población femenina. Por tanto, adquirir una connotación similar. Ya hay hechos de violencia importantes que Irán tampoco ha reportado ante los organismos internacionales con la información fidedigna, por lo tanto, ciertamente puede adquirir características similares. El punto, eso sí, es que el orden institucional de Irán es un orden muy autoritario y que está amparado en una política de Estado que tiene un carácter religioso. Eso es lo que no sabemos cómo va a evolucionar en los días siguientes a la vez de las protestas que están ocurriendo en este momento. Luis, mirado desde Occidente, desde nuestro país, ¿cierto? Parece insostenible, parece increíble que a las mujeres no se les permita estudiar, no se les permita trabajar, que tengan que estar obligadas a andar, ¿cierto?, con el velo islámico, que alguien que lo tiene mal puesto y por lo tanto se le sale un mechón de pelo termine detenida y termine muerta, además bajo la custodia. Uno se imagina lo que le hicieron a esa pobre mujer para haber terminado muerta. Parece increíble, pero claro, eso ha sido así durante los últimos años y durante las últimas décadas en Irán. Es porque tiene apoyo de un sector importante de la población, me imagino, ¿no? O sea, no es que esté todo el mundo en contra, porque si no habrían votado el régimen. ¿Y qué sabes lo que ocurre, Constanza? Que hay un fenómeno que ocurre en el caso de Irán y que tiene que ver con un diseño institucional que tiene una característica autoritaria muy relevante.
En ese sentido, hay una política institucional que también tiene una expresión civil. De hecho, las mujeres tienen derechos limitados para trabajar, para la custodia de sus hijos, Sí. para efectos de matrimonios. O sea, hay una serie de limitantes que suenan insólitas en sociedades de carácter occidental. Y no debemos olvidar otro elemento común, ¿cierto?, que también se vio expresado cuando ocurrió lo del Estado Islámico, que ciertamente ya no está en ese extremo, pero que tiene también que ver con una visión política de cómo tiene que ser una sociedad islámica idealizada, ¿no? Los líderes hoy día políticos de Irán representan un sector muy radical que se llama la sociedad del clero combatiente, ¿no?, que intentan, digamos, reinstaurar ciertas ideas del Islam que son de tinte muy conservador, donde las mujeres son vistas como sujetas de derechos restringidos en relación a la supremacía incluso del hombre, tal cual de esa forma se señala, digamos, en algunas interpretaciones del Corán. Por lo tanto, también hay un factor de radicalización religiosa que tiene una expresión institucional y que perjudica de manera muy grave a la población femenina. Y podríamos ver ahora en estas manifestaciones y en esta especie de estallido, ¿cierto?, que ha surgido, que ha sido gatillado por la muerte de esta joven. ¿Podríamos ver, o todavía es muy difícil saber en qué va a terminar, podríamos ver un debilitamiento, un cuestionamiento mayor al régimen? ¿O esto es una más de las olas de protesta que hemos visto en los últimos años en Irán? Bueno, hay un margen de la población importante iraní que ha tenido acceso a la educación superior, que tiene, digamos, un desarrollo relativamente normalizado dentro de este escenario. Y lo que muestran algunos sondeos de opinión que han salido ahora en el debate que existe sobre esta movilización es que hay un interés por modernizar las estructuras institucionales y normativas dentro del Estado de Irán, pero que tampoco están, digamos, apoyando intervenciones externas. Ese es el gran debate hoy día, ¿no? Si la opinión internacional, las Naciones Unidas van a tomar algún rol más activo en materia de derechos humanos, porque aquí claramente una violación manifiesta, flagrante de derechos humanos fundamentales de la población femenina de Irán. Por lo tanto, el debate que surge ahora es: ¿cómo va a evolucionar la represión policial y de la autoridad respecto de estas manifestaciones que están, digamos, ocurriendo en distintas regiones del país? Y en segundo lugar, si es que va a haber una participación internacional de organismos veedores que permitan también potenciar estos cambios. El escenario es difícil porque la arquitectura del Estado iraní es una arquitectura que se ampara en elementos religiosos legitimados por la ciudadanía y que operan de forma muy autoritaria. Tendría que haber una transformación del Estado. Recordemos que el líder supremo de Irán, que es el jefe de Estado, Ali Khamenei, gobierna desde 1979. Claro. Entonces, lleva mucho tiempo en un estilo de liderazgo muy autoritario. Y vemos también que la señal que dio Raisi ahora en Naciones Unidas cuando estaba en Nueva York, que rechazó una entrevista porque la periodista no quiso utilizar velo. Claro, Cristiana Manpour. Cristiana Manpour le dijo... Cristiana Manpour, que es de las periodistas más respetadas, ¿cierto? Y más, con más trayectoria en términos de conflictos internacionales, cobertura internacional. Ha entrevistado a muchos presidentes y también líderes de Irán y no quiso le puso como condición, ¿cierto?, ponerse el velo islámico para entrevistarla y ella no lo aceptó. Tal cual. Y eso demuestra, digamos, una política al menos y una intención de mantener el orden vigente. De hecho, ante las protestas, también Raisi ha anunciado acciones mucho más fuertes, una respuesta mucho más contundente de parte de las policías y las fuerzas de orden público. Por lo tanto, en estos momentos estamos en pleno conflicto y es difícil avisorar qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que en la medida en que vuelvan a ocurrir estos de violencia a los derechos humanos, como el que observamos en el caso de la joven asesinada, Mahsa Amini, probablemente puede que esto a lo mejor tome un tinte mucho más fuerte, ¿no? Como pasó, digamos, en la primavera árabe, que finalmente lo de Mubarak y lo de Gaddafi finalmente fue escalando por la respuesta de opresión que tuvieron esos regímenes con las protestas que se generaron. Claro, pero probablemente todavía es muy pronto para saber eso, o sea, saber qué cariz van a tomar o a dónde van a terminar o qué tanto van a cambiar, ¿cierto?, la situación política de Irán. Pero Luis, cuando tú hablas, cuando vamos hacia el pasado, claro, Irán desde el año... Es que 79, ¿cierto? Es cuando se instaura la República Islámica de esta manera conservadora. Pero antes de eso, Irán fue de los países más modernos, más liberales de Medio Oriente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué falló esa occidentalización, podemos decirlo, de Irán?
Bueno, lo que pasa es que el diseño institucional durante la época anterior a la transformación en República Islámica estuvo marcado por la existencia de una monarquía, ¿no? Y el orden social dependía mucho de un equilibrio de poderes entre el poder monárquico del rey y, digamos, del poder civil. Y dentro de ese equilibrio existía, digamos, una mayor propensión a reforma, desarrollo económico, había un equilibrio más fuerte de poderes. Lo que cambia con la instauración de la revolución que lleva a cabo la transformación de la República de Irán en un sistema republicano con tinte religioso es el afán de ciertos grupos más extremistas de incorporar una noción política del poder religioso, es decir, que la religión también se instala dentro de la arquitectura institucional del Estado. Esa es la gran diferencia por la cual se establece la figura del jefe de Estado, que pasa a ser un líder religioso. Ya se descarta la figura del rey, que tenía una separación institucional, y pasa a ser el jefe de Estado, que también tiene injerencia en la política interna del país, con un alto y fuerte componente religioso, de deber ser, de implementación del Corán y qué sé yo. Es algo que también fue coincidente en algunos otros países de la región también durante la década de los 70, que es cuando se produce como este revival del Islam, ¿no? Del Islam más radical, pensando, digamos, en restaurar sociedades islámicas tradicionales que vienen incluso de la época de la Edad Media. Para terminar, Luis, no sabemos todavía hasta dónde van a llegar estas manifestaciones, ¿cierto? Y qué tanto serán capaces de transformar el sistema o el régimen político de Irán. Pero podemos pensar que las mujeres, al menos, que son las que están liderando estas protestas, estas manifestaciones, van a lograr avanzar, o ciertas conquistas que para nosotros nos parecen básicas, pero que allá todavía son, o sea, por ejemplo, que alguien no vuelva a ser tomado, detenido, como fue esta mujer, esta joven, por usar mal o por tener mal puesto el velo islámico. Bueno, inicialmente las proyecciones son un poco pesimistas, ¿no? Porque existe una instauración política muy fuerte, muy conservadora todavía. La élite política iraní está muy influenciada por el rol que juega la sociedad hetero-combatiente, que es una sociedad muy radical y que tiene también, se ampara en ciertas prácticas culturales de directamente sometimiento de la población femenina. Todo esto yo creo que va a tener un diagnóstico que puede ir cambiando en función de la respuesta represiva y los costos que traiga esa respuesta represiva por parte del Estado a la sociedad iraní. En ese sentido va a depender mucho del rol que jueguen ciertos organismos internacionales que ya han anunciado un apoyo a las movilizaciones feministas en la República de Irán. De hecho, ONU Mujeres ha anunciado un apoyo significativo y otras organizaciones también a nivel global para poder apoyar estas manifestaciones. Sin embargo, el diagnóstico inicial es que el riesgo es muy alto porque las respuestas del Estado amparadas en la ley islámica son muy radicales. O sea, la represión no es solamente una represión que puede ir de tomar personas detenidas, sino que también implica que puedan haber asesinatos o violación a los derechos humanos, como lo que ha venido ocurriendo durante los últimos días. De hecho, las estadísticas de las personas que han fallecido en las manifestaciones son súper variables. Hay algunos que dicen 40, otros que dicen 50, porque no están bien reportados esos datos, que es un poco lo que ocurre en estas sociedades con regímenes autoritarios y conservadores que gobiernan. Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.